Dios les bendiga. Dios les bendiga. Empezamos entonces con la lección número 3, el hombre y el pecado. Bienvenidos. Debemos entender primero que Dios, cuando creó al hombre, dice en Eclesiastés 7:29 que lo creó recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiere decir entonces que cuando el hombre llega a la tierra, cuando un niño nace, nace perfecto, nace sin pecado. Su vida está limpia delante de Dios e inocente, así como Adán cuando fue creado y fue puesto en el Edén, en estado de inocencia. Entendemos entonces que los niños no nacen con pecado y llegan a este mundo en un estado de inocencia, no conocen el pecado, no conocen el bien ni el mal, y obviamente, así como Adán vivía en el Edén desnudo y no sentía vergüenza, así son los niños también en su estado de inocencia. Entonces, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre a través del tiempo se pervierte. Eso es lo que vemos aquí en esta lámina donde dice que el hombre desobedeció. Quiere decir entonces que el hombre, por causa de estar en este mundo lleno de pecado, desobedece. El hombre llega a conocer el pecado y por lo tanto se convierte en un hombre pecador. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema del ser humano? El gran problema del ser humano, de la raza humana, se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? Encontramos varias definiciones en la Biblia, especialmente estas definiciones que hemos apuntado aquí. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Toda infracción de la ley entonces es pecado. Además de eso, en 1 Juan 5:17, que toda injusticia es pecado. Cuando el hombre es injusto, entonces se convierte en un pecador. Y además en Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. También dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y mire lo que dice en San Juan 16:9, que todo aquel que en él no cree es un pecador. No creer en Dios es ser pecador. Entonces, por eso la Biblia nos enseña aquí que nosotros fuimos constituidos pecadores. Y leemos lo que nos dice en Romanos 5:19, donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir entonces que por cuanto un hombre pecó, le dio la entrada, abrió la puerta para el pecado en el mundo, cosa que antes de eso no existía. Entonces este mundo está lleno de pecado y por lo tanto el hombre, una vez que peca y desobedece delante de Dios, se constituye en un pecador. Miremos qué fue lo que pasó allá en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Lo primero que hubo fue orgullo. Recordemos que en esta experiencia hay una tentación, primeramente, de la mujer por parte de la serpiente, tipo de Satanás. Es allí donde el orgullo se resalta en el hecho de que el ser humano se siente tentado a ser como Dios. Y esa es la propuesta que le hace Satanás. Vas a ser como Dios. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. Lo que no sabía Eva en ese momento es que eso no era cierto. Obviamente, nosotros hoy conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero eso no nos constituye en Dios. Entonces, ese engaño la lleva a ella a querer exaltarse, a querer alcanzar algo grande, a llenarse de orgullo.
Pero además de eso, el diablo le siembra la incredulidad, porque bajo las palabras de esa serpiente, de Satanás, quien le dice, ustedes no van a morir, ustedes no van a morir. O sea, le siembra la duda acerca de la palabra que Dios ya le había dicho, que si comía de ese árbol, entonces iba a morir. Por eso dice la Biblia en el capítulo 3, el verso 1 de Génesis, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, con esa astucia es que hace caer a la mujer inicialmente. Pero ya vemos después cómo Adán, una vez que eh, inicialmente Eva, una vez que se ve tentada, ella mira el fruto. Y ahora dice la Biblia en el verso 6 que vio que era un árbol bueno para comer, agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces todos estos pensamientos, todos estos anhelos y todas estas emociones saturan su mente, su corazón y procede al acto, porque el pecado conlleva a una acción de desobediencia. Entonces, esa acción de desobediencia es lo que es la consumación del pecado. Miremos qué involucra el pecado. Entonces, en primer lugar, hay una acción, como lo decíamos ahora. Es la violación o desobediencia a la voluntad de Dios. Dios dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Es una acción. Lo segundo es una naturaleza. Entonces, esa es una naturaleza de pecado. Cuando el hombre sale de su inocencia y pasa a un estado, a una naturaleza pecaminosa. Entonces ya viene el tercer aspecto, que es el estado. Es un estado de ausencia de la justicia de Dios y estar enemistado con Dios. Entonces, podemos decir finalmente que Dios no acepta el pecado, pero ama al pecador. Pero Él no lo acepta por cuanto es pecador, por causa de su pecado. Entonces, realmente el pecado es la causa por la cual Jesucristo murió en la cruz. Cosa contraria a lo que muchos dicen, que por la verdad murió Cristo. Y no es así. Él era la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él no iba a morir por la verdad, sino Él murió, fue para perdonar, limpiar y lavar nuestros pecados, entre muchas otras cosas que logró Cristo en la cruz del Calvario. Como cuarto punto podemos mirar las consecuencias graves que trae el pecado. Y en primer lugar, y en primerísimo lugar, está la muerte. ¿Sí? La muerte. Pero miremos primero, antes de esto, la división entre Dios y el hombre. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quiere decir que Dios no oye al pecador. Es decir, que por causa de la iniquidad del ser humano, Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, a veces Dios hace un acercamiento al ser humano por una condición que se llama humillación, cuando el hombre se humilla delante de Dios. Dice también en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye cuando la condición y el estado del hombre es el pecado. Como les decía, la muerte física y la muerte espiritual en este caso son las consecuencias más graves. Entonces dice aquí en Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Algunos se toman de este versículo para decir que el pecado es hereditario. El pecado no se hereda. Aquí no dice que el pecado pasó a todos los hombres. Lo que pasó a todos los hombres, como lo dice aquí, fue la muerte, no el pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, recordemos que en primera instancia está la muerte física. Cuando Adán pecó, la consecuencia inicial es la muerte. Entonces, allí hay dos aspectos. Primeramente, la muerte física. Adán no moría
por una condición que él tenía allí en el Edén, pero ahora cuando peca, él comienza a morir físicamente. Pero además de eso, viene la muerte espiritual, que es la que veremos ahora, que es la separación del hombre de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces viene esa separación física que de cierta manera ya la veíamos en el primer aspecto, ¿sí? Es la división, la separación entre Dios y el hombre. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado, ¿sí? El pecado es lo que hace que el hombre eh, le traiga o le llegue como fruto la muerte. Miremos otras consecuencias que la Biblia nos muestra por el pecado. En primer lugar, dice que en el Salmo 51:5, hablando aquí referente a la condición en la que el salmista que expresa estas palabras, él sabía que la condición de su madre no era la mejor. Dice, he aquí en maldad he sido formado. Y la siguiente persona dice, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que aún él proviene de una mujer pecadora, ¿sí? Muchos dicen que aquí este es un versículo que habla del pecado hereditario. No, aquí no está hablando de que el hombre nace en pecado. Aquí lo que dice es que él nació aún siendo hijo de una mamá pecadora. Ahora, dice en Jeremías 17:9 que el corazón es perverso. Cuando dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso es consecuencia del pecado. No que el hombre nazca con un corazón perverso, es que el corazón se le pervierte por el pecado. Además de eso, el hombre es gobernado por Satanás. Y esta es una de las cosas que muchos no quieren aceptar, que cuando el hombre está en pecado, está bajo el dominio de Satanás. Y lo dice aquí en Efesios 2:2, dice que el hombre actúa conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ese Satanás, que es un espíritu, opera, actúa en los desobedientes, en los pecadores, y los lleva obviamente hacia cada vez más y más pecado. Y Romanos 7:23 nos dice que la ley del pecado y la muerte opera en los miembros continuamente, es decir, también opera en el cuerpo. Dice, y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que nuestro cuerpo termina siendo un instrumento de pecado para robar, para mentir, para adulterar, para fornicar. Este cuerpo se usa para el pecado cuando nosotros andábamos sin Cristo. Otras consecuencias más, dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, lleno de tinieblas. Eso significa entenebrecido. Y ajenos o alejados de la vida de Dios. Y también dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y también hay una descripción del hombre pecador allí en Isaías capítulo 1, el versículo número 6, donde nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, ¿en quién? En el pecador, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así es que Dios ve al ser humano cuando está en pecado, desde la planta del pie hasta la coronilla, lleno de pecado, lleno de hinchazón. Y vemos en Efesios 2:1 que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos muertos, dice la última expresión, estabais muertos en delitos y pecados. Así nos encontró Él para luego darnos vida. Pero antes de eso, nosotros estábamos en pecados, en delitos, y por lo tanto la Biblia dice que estábamos muertos. Aquí se refiere entonces a la muerte espiritual. Quiere decir que espiritualmente no teníamos sensibilidad hacia las cosas de Dios, estábamos como muertos. Quinto, hay una pregunta, ¿el pecado puede esconderse? Entonces hay una mujer que dice unas expresiones en Génesis 16:13, dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y estaba en el desierto y aparentemente estaba sola, pero allí estaba Dios viendo el padecimiento que ella tenía.
Números 32, 23 dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, todo pecado tiene unas consecuencias. Todo pecado tiene unas consecuencias. Y por eso cuando una persona peca al momento, pareciera ser que gana, pareciera ser que siente placer, que disfruta, que se siente alegre, pero después de eso vienen las consecuencias que dice aquí. Por eso el pecado los alcanza, quiere decir que va a recibir la paga de ese pecado. Y entonces no podríamos esconder el pecado, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, a Dios no lo podemos engañar, aparentemente nosotros podemos hacer lo que queremos y nada pasa, pero ante Dios todo está presente y todo va quedando registrado y tendrá una consecuencia. Sexto, ¿quiénes son los pecadores? ¿Quiénes? Entonces Gálatas 3:22 nos dice que la escritura encerró todo bajo pecado. Quiere decir que todo está bajo el pecado. Es decir, todos los seres humanos somos. Entonces la Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Y también dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiere decir entonces que todo ser humano que existe sobre la tierra es pecador. No hay ningún justo. Y todo está bajo el juicio de Dios. Quiere decir que todo ser humano le espera el juicio donde el ser humano será condenado por causa de su pecado. Y dice en Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre que peca tiene como consecuencia la muerte. Entonces podemos concluir que todo hombre es pecador y necesita ser salvo. Ahora le invito para que veamos esta diapositiva como un árbol que es el corazón del hombre se va llenando de pecado y de frutos pecaminosos como los celos, pleitos, inmundicia, idolatría, fornicación, adulterio, lujuria, divisiones, homicidios, orgías, herejías, enemistades. Entonces el hombre llega a ser o llega a quedar como un árbol que da frutos malos. También esto nos lleva a una gran realidad que todos debemos ser salvos. Estamos en una condición, metidos, hundidos en el hueco del pecado, hundidos en una condición en la cual no podíamos salir. Entonces, es allí donde debemos buscar y pedir la ayuda de Dios para que Él nos saque de esa condición y tengamos la salvación. Por eso, mis hermanos y mis amigos, Jesucristo se ofrece como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Dependemos de Él para poder ser salvos. ¿Y cómo es que nos salva? Él es el único que puede salvar. Lo hizo en su vida, según dice en 1 Corintios 1:22, dándonos ejemplo de cómo debíamos vivir. En su muerte también, en Romanos 5:8, que por causa de su muerte es que nosotros hoy tenemos vida. Y también por su resurrección, dice en Romanos 4:25, que por el poder de su resurrección es que hoy tenemos la salvación, la justicia divina. Entonces, finalmente, todo esto nos lleva a concluir que necesitamos ser salvos por causa de nuestro pecado. Que Dios les siga bendiciendo a todos.